Como los escritores o agrupaban en revistas literarias o publicaban sus trabajos en revistas literarias, también Buenos Aires tuvo sus cenáculos o tertulias que agrupaba a escritores por motivos ideológicos y motivos estéticos, ¿no? Tal vez una de las, no digamos confrontaciones, pero sí de alguna manera de las ideas más contrapuestas que hubo en estos momentos en la literatura argentina fueron dos grupos que tuvieron su denominación por calles de la ciudad de Buenos Aires: el grupo Boedo y el grupo Florida, porque unos se reunían en un barrio obrero y popular como era Boedo y los otros se reunían en el centro, en la calle Florida. Vamos a explicar brevemente cómo funcionaron estos agrupamientos y vemos que después, ya en la segunda mitad del siglo XX, se produce como una especie de síntesis de estas dos corrientes literarias. Bueno, el grupo de Boedo era un grupo que cultivaba no solamente la poesía, como era Florida, sino también la novela, el cuento, y básicamente sus contenidos tenían que ver con lo que podríamos denominar hoy en día el arte comprometido, ¿no? Y básicamente la revolución, porque los integrantes del grupo de Boedo era básicamente gente de izquierda, gente del Partido Comunista o del Partido Socialista o incluso anarquistas, ¿no es cierto? Participaban de este agrupamiento literario. Acá vemos una lista de ellos, bueno, ustedes leanla después con más tranquilidad. Y el grupo Florida, a donde participaba Borges, que era, digamos, los grupos del centro, que por ahí también se reunían en el Café Tortoni, que todavía existe en Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahí ellos, digamos, tenían otra idea absolutamente distinta. Ellos no escribían para la revolución, ni escribían para, digamos, las reivindicaciones sociales y para los problemas de la modernidad en ese sentido, sino que trabajaban el ultraísmo, el arte por el arte, ¿no? Y eran, en general, se proclamaban apolíticos, aunque algunos de ellos, incluso el propio Borges, tenían sus ideas políticas, obviamente, ¿no? Ahora había una cosa muy notable, que era su devoción por la ciudad. Y prácticamente su único tema era Buenos Aires, era la ciudad de Buenos Aires casi como tema excluyente. De ahí que obviamente concurrían a este cenáculo literario poetas muy importantes de la literatura argentina, el caso de Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón y por supuesto el propio Jorge Luis Borges. Ya vamos en la próxima presentación a hablar especialmente de Jorge Luis Borges y cómo de alguna manera estas dos corrientes literarias, Boedo y Florida, se van a sintetizar finalmente en un escritor extraordinario, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, que se llamó Roberto Arlt, que va a ser básicamente el primer escritor urbano de la Argentina, ¿no?, que va a escribir novelas de la ciudad. Y vamos a ver de alguna manera esto cómo se concreta, digamos, en un momento. Lamentablemente Roberto Arlt muere joven, muere en la década del 40, pero dejó 3 o 4 novelas realmente muy, muy importantes y que han creado en Argentina toda una tradición literaria. En la segunda mitad del siglo, entonces, esta síntesis de estas corrientes literarias de principios del siglo, de la década del 20 y del 30, sintetizadas en Roberto Arlt, va, digamos, a encarnarse en algunos autores que, en algunos casos, como el caso del Marechal, siguen como, digamos, vigentes desde la década del 20 hasta prácticamente la década del 70. Y bueno, y cómo esta literatura también urbana se va a encarnar por ejemplo, en el escritor santafesino Juan José Saer o en el mendocino Antonio Di Benedetto. Nosotros vamos a tomar algunos de ellos nada más. Fundamentalmente vamos a tomar a Borges porque me parece que es el que expresa mejor, ¿no es cierto?, los contenidos de nuestro interés, que es la cuestión de la ciudad de Buenos Aires.